Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro primer invitado, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Le invitamos a hacer un análisis desde el punto de vista jurídico sobre la reforma al reglamento y el planteamiento de eliminar la votación para migrantes, ya no telemática, sino voto físicamente, y la responsabilidad también de la empresa que ejecutó el voto telemático, que le ha sacado el cuerpo con sus comunicados. ¿Cómo enfrentar esta realidad que no genera certezas, certidumbre en un proceso electoral? Doctor Ismael Quintana, muy buen día. Buenos días, don Miguel, un abrazo para usted, un saludo también para quienes nos están mirando y escuchando a esta hora en Radio Democracia. Siempre es un placer estar en esta radio, en este medio de comunicación. Me parece que la cosa va a ser bastante discutida en el Tribunal Contencioso Electoral. En términos generales, uno diría sí, el Código de la Democracia plantea algunos casos dentro de los cuales el Consejo Electoral pudiese llegar a la conclusión de tener que anular una votación, un escrutinio o una elección, en términos generales. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el caso de la elección de asambleístas en circunscripción del exterior? Y me parece que todos vimos que el pasado 20 de agosto, que fue la fecha de la elección, hubo varios reclamos, varias denuncias, por decirlo de algún modo, de diversos ecuatorianos que residen en el exterior, que fueron recogidas además por varias organizaciones políticas también, argumentando la imposibilidad de haber accedido a ejercer el derecho al voto. Recuerde usted, y para quienes nos están también escuchando, que el Consejo Electoral implementó absurdamente, le debo decir, absurdamente, en este proceso electoral que es extraordinario, que es un proceso electoral express, ¿no es cierto?, un plan piloto de voto telemático, que claro, está permitido por la disposición transitoria 9ª de la última reformatoria al Código de la Democracia, pero que muchos sostuvimos que no era adecuado hacerlo en este momento en el que el proceso electoral era tan rápido, tan vertiginoso, que requería respuestas prontas. Sin embargo, el Consejo Electoral dicta este reglamento al que usted hacía referencia, don Miguel, y se establece el voto telemático. La gente entonces el 20 de agosto denunció, mucha gente, que no habían podido acceder, no les llegaban las claves, no podían ingresar a la página web, en fin, por diversas razones de carácter cibernético, tecnológico, informático, se habrían quedado cientos de miles de personas sin poder votar, incluso algunos porque ni siquiera se pudieron registrar previamente, como exigía este reglamento, para efectos de acceder al voto telemático. Luego usted tiene una presidente del Consejo Electoral que el mismo 20 de agosto en la noche, cuando empiezan a oficializarse algunos resultados preliminares, sostuvo que todo estuvo perfecto con el voto telemático. Es decir, que la gente pudo votar y que hubo una que otra falla, un ataque proveniente de Pakistán, de la India, de por aquí, por allá, pero que todo bien con el voto telemático. Entonces dijimos, bueno, entendemos que entonces las cosas van a quedar ahí. Ha habido una falla en el soporte y eso se va a corregir para la segunda vuelta, es lo que se esperaba. Ocurre que una semana después, el viernes pasado, en la tarde-noche, sesiona el Consejo Electoral y resulta que, acogiendo un informe de la Junta del Exterior, se resuelve declarar la nulidad de una votación. Entonces, claro, uno diría, a la gente a veces le choca eso, porque el Consejo Electoral anula la votación. ¿Tiene la competencia para eso? Insisto, en términos generales, sí, pero para que se tome esa decisión debe haber causal, y el artículo 143 de la Ley Orgánica Electoral contempla algunas causales. El Consejo Electoral ha escogido la que está regulada en el numeral 3 de este artículo. Y esta norma lo que indica es que se puede anular la votación, siempre que exista un evento de suplantación o de alteración de los registros, es decir, del padrón electoral en determinada circunscripción, o que haya habido esta suplantación o esta alteración en las actas de instalación de la Junta Receptora del Voto o en las actas de escrutinio. Entonces, cuando escuchamos tomar la decisión al CNE de anular el voto, la votación en el exterior,
argumentando que hubo un problema de ataque o de hackeo en el ámbito informático, y decir que eso encaja, según el CNE, en esta causal que le estoy describiendo, don Miguel, muchos empezamos a ver que ahí había un problema de legalidad, porque naturalmente si usted tiene un sistema de votación telemática, no va a tener pues actas de instalación de junta receptora del voto, por ejemplo. Difícilmente va a tener actas también de escrutinio, ¿ya? Probablemente tenga un padrón, pero el padrón también debe estar en el sistema telemático, informático. Entonces, el problema que tiene aquí usted es, primero, que hay una resolución de anulación de votación de cuestionable legalidad. Por eso yo empezaba esta conversación con usted indicando que esto puede ser dejado sin efecto por parte del Tribunal Contencioso Electoral si es que alguna organización política interpone un recurso subjetivo contencioso electoral, porque se ha declarado una nulidad de votación sin tener causal legal para aquello. Y resulta que hace un par de noches vuelve a sesionar el CNE, se reforma el reglamento que se dictó para esta elección y hacen lo que usted ha descrito. Es decir, nos echamos abajo el mecanismo del voto telemático y hemos vuelto a implementar un mecanismo de votación presencial y con papeleta física para tentativamente el 15 de octubre. Esto nos va a generar un problema que pudiese llegar a distorsionar la conformación final de la legislatura, porque la votación hasta aquí se repetiría en la circunscripción nacional y también para la designación de los 6 escaños que corresponden a la asamblea o a los representantes de los migrantes en el exterior. Entonces, el problema de hacer una votación que ya no es telemática, sino presencial, es que el espectro, el universo de sufragantes ya no va a ser el de 130 o 133,000 personas que originalmente se habían registrado para votar mediante la modalidad telemática, sino que aumentaría drásticamente porque se habla de un universo de entre 300,000 y 400,000 votantes que ahora podrían ir a sufragar bastando con que estén empadronados. Entonces, usted aumenta el número de votantes y resulta que eso naturalmente, y dadas las condiciones en las que estos votantes van a ir, ya vamos a conversar también sobre eso, si es que corresponde, eso va a incidir en la conformación final, insisto, de los 15 escaños que corresponden a la Asamblea en circunscripción nacional y de los 6 escaños que se estarían disputando para la legislatura también en las representaciones del exterior. ¿Por qué le digo que esto va a incidir? Porque a la larga, el elector que va a ir a las urnas del 15 de octubre, en el contexto además de una segunda vuelta electoral, probablemente va a decantar sus preferencias por una u otra organización política que está empujando en el balotaje por la presidencia de la República, y eso podría dejar por fuera otros escaños que hasta aquí tentativamente se habrían obtenido por parte de otras organizaciones políticas. De tal manera que esas irregularidades van a tener que ser, insisto, deberían ser conocidas por el Tribunal Contencioso Electoral y habrá que esperar a ver qué decisión toma el tribunal, porque además aquí hay otra irregularidad en esta decisión. ¿Por qué se pone como fecha de esta repetición de la votación el 15 de octubre, que es la fecha establecida para la segunda vuelta electoral, si es que el artículo 148 del Código de la Democracia es claro en indicar que si como consecuencia de la anulación de una votación el resultado final depende de la repetición de esa votación o hay candidaturas que se pudiesen ver beneficiadas en desmedro de otras por la urgencia que el caso amerita, en todo caso, la votación tendría que repetirse en un plazo no mayor a 10 días. Resulta que la elección fue el 20 de agosto, el pasado, no me acuerdo qué fecha fue, el viernes anterior, ya lo veremos, se resuelve la nulidad de la votación y me están diciendo que la elección, la repetición de esa votación, claro, se va a dar el 15 de octubre. Claro, 25 de agosto. 25 de agosto. Entonces tendría que haberse dado el 5 de septiembre, a lo mucho, la repetición de la votación. Insisto, si es que además hubiese causal para aquello que jurídicamente, al menos desde mi punto de vista, no existe, y resulta que usted le está corriendo para el 15 de octubre. Entonces sí hay cuestiones que hay que debatir en el contencioso electoral. Pero también está del otro lado la garantía del derecho al voto de aquellas personas que, queriendo votar, no pudieron hacerlo gracias
a esta inoperancia, a esta negligencia del Consejo Electoral de haber implementado este sistema de votación telemática con otro agregado que es la asignación de un contrato de casi $800,000 a una empresa que, según ya se ha investigado por parte de la prensa, no tiene ninguna experiencia en este tema. Una empresa que en su historial de actividades no tiene experiencia en el manejo de cuestiones informáticas. Entonces, sí da ganas de ir a golpear la ventana de la oficina o la puerta de la oficina del Contralor y decirle: hey, Contralor, hay $800,000 que se ha pagado a una empresa para que dé soporte y acompañamiento al votante en el exterior, porque hay un sistema de voto telemático y resulta que esta empresa no tiene experiencia en eso. ¿Hasta cuándo el Contralor inicia un examen especial, una auditoría a este contrato? Porque de esto deben haber responsabilidades, más allá de que deberán enfrentar un juicio político los vocales del CNE. El Contralor tendría que estar ya arrancando un examen especial para determinar o formular responsabilidades administrativas y civiles también respecto de los vocales del CNE que han asignado este contrato a una empresa en esas condiciones. Doctor Ismael Quintana nos ha explicado claramente este tema legal y usted lo ha dicho, lo íbamos a consultar si esto podría cambiar los resultados. Efectivamente, pudiera ser así, pero efectivamente en el Tribunal Contencioso Electoral al menos se han presentado, como hoy publica Diario El Universo, 8 quejas. 3 han sido archivadas y las 5 están en proceso de trámite. Por otro lado, quisiera un comentario. ¿Puede un reglamento estar sobre la ley? Porque el reglamento que han reformado permite de nuevo repetir la votación a sabiendas de que en la primera vuelta, esa es la norma, nos guste o no, se vota la elección de asambleístas junto con la primera vuelta presidencial. Más aún, quiero ilustrar, para que lo comente doctor Ismael Quintana, lo que la presidenta del CNE, Diana Tamain, lo dijo el 20 de agosto y posteriormente. Por favor. Hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados para repetir las elecciones de estas dignidades en el exterior. Si los votos consignados no han sido vulnerados, y si hay un resultado como consecuencia de eso, con todas las irregularidades que han sido señaladas, va a echarse al traste esto con la repetición de la votación con una circunstancia. Ya recibieron, si los votos, esos votos que dan unos resultados de este momento no proclamados, dan unos resultados, ahora se va a echar abajo eso, insisto, sin ser vulnerados, pero se va a echar al tarro de basura para repetir esto. Sí, yo no encuentro realmente no solo la coherencia que uno esperaría respecto a esta clase de señalamientos. Es decir, que un día me diga que la votación estuvo perfecta, que los votantes en el exterior han emitido un voto y que ese voto está correcto, no ha sido alterado, suplantado, etcétera, etcétera, y que por lo tanto el 20 de agosto no había lugar a una declaratoria de nulidad de votación, y resulta que 5 días después recién se da cuenta que el problema no era con las personas que sí pudieron acceder al voto, pues el problema no era con ellos. Ellos han emitido un voto y ese voto se traduce en un resultado electoral que, aplicando un método de adjudicación de escaños, permite asignar los escaños que corresponden, que en este caso por disposición legal son 6 para el caso de la asamblea de los representantes de los migrantes en el exterior en la Asamblea Nacional, sino que usted tenía un problema con quienes, teniendo también el mismo derecho a votar, no pudieron acceder a ese voto, pero no porque no quisieron, porque aquí también hay colegas que están confundiendo la cuestión. Esto no es un tema de ausentismo, porque el ausentismo se da en más o menos el 15, el 20, el 25% en algunas ocasiones a nivel global, a nivel país. Entonces este no es un tema de que el ciudadano que vive en el extranjero, pudiendo y teniendo la obligación también de ir a votar, no fue a votar, sino que es un problema de una falla informática que el Consejo Electoral se demoró 5 días en reconocer que se produjo, cuando el mismo día de la votación debieron haber suspendido esa votación en el extranjero, solucionado el problema informático y dando continuidad al proceso de votación. Pero no, acá se obra de manera negligente, se dice en principio que la cosa estuvo bien y 5 días después dice: no, sí hemos tenido problema porque usted tiene un universo
de 60, 70,000 personas que no han podido acceder al derecho al voto. Y sobre la base de eso, viola la ley, inventándose una causal que no existe, porque además, como es la primera ocasión que se hace una votación en modalidad telemática, evidentemente usted no iba a tener en la ley electoral causal expresa que le permita anular una votación, un escrutinio o una elección, de ser el caso, por el hecho de soportar fallas informáticas en el mecanismo implementado. Entonces se tuvo que inventar la causal. Y luego de eso me reforma el reglamento que se dictó específicamente para esta elección, indicando que ya no sería voto telemático, sino voto presencial, cuando la disposición transitoria novena de la reforma a la ley electoral de 2020, es decir, cuando la ley le ordena que el voto tiene que ser telemático. Entonces ahí hay una actuación ilegal, le insisto, que tiene que ser conocida por el contencioso electoral. Y sabemos a ciencia cierta, porque usted ha dicho con corrección, que la ley electoral también dispone que la elección de asambleístas y presidente ocurre en la primera vuelta electoral. Pero, digamos, ese argumento no es tan inamovible en el sentido de que usted puede tener realmente causas que ameriten anular una votación, un escrutinio y una elección, en cuyo caso tiene que la votación repetirse. Esa es una condición que está establecida expresamente en la ley. Doctor Ahora, Quintana, el problema, don Miguel, es que aquí usted me está juntando, ahí sí, ilegalmente, una repetición de votación en esta circunscripción del exterior con la segunda vuelta electoral, que es algo que la ley no tolera. Eso la ley dispone en el 148 del Código de la Democracia que la repetición de la votación, en caso que hubiese causal para aquello, que en este caso, insisto, desde mi punto de vista, no existe, se tiene que hacer dentro de los siguientes 10 días de declarada esa nulidad. Si se la declaró el 25 de agosto, en el peor de los escenarios, eso se tiene que, la elección tuvo que haberse repetido el 5 de septiembre. Pero claro, entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre usted no alcanza a hacer papeletas, no alcanza a enviar esos kits al exterior y no alcanza a armar los biombos, a crear juntas receptoras del voto, que es todo lo que implica además la votación presencial. Entonces nos hacemos los locos con el 148 y estiramos el plazo de repetición de votación hasta el 15 de octubre. Entonces, sí hay una incógnita. ¿Qué busca el Consejo Electoral con esto? ¿A qué organización política se pretende beneficiar? Porque si hay una diferencia entre quienes como usted y como yo, e incluso como quienes siendo migrantes, es decir, ecuatorianos residentes en el extranjero, fueron a votar como nos ocurrió a nosotros a ciegas. Y cuando me refiero con un voto a ciegas, me refiero a un voto de un elector que no sabe qué va a pasar, es decir, si va a haber victoria en primera vuelta, quiénes van a estar acaso en segunda vuelta, si es que va a haber segunda vuelta, y qué lista o partido político va a obtener la mayoría de preferencias o de votos en las candidaturas o listas de candidatos a la Asamblea Nacional. En cambio, el que va a ir tentativamente el 15 de octubre a las urnas para una repetición de votación, lo hace a sabiendas de los resultados que ya se han dado hasta acá, y por supuesto eso va a incidir sí o sí, se quiera o no, en la conformación de la siguiente Asamblea Nacional. Entonces, ya veremos si el Tribunal Contencioso Electoral actúa a la altura de las circunstancias y primero resuelve esos recursos que se lleguen a presentar en tiempo oportuno para efectos de evitar que esta irregularidad se consolide. Pero sí insisto también que ahí hay un argumento de peso al frente, que el Consejo Electoral ni siquiera lo ha dicho, y es la imposibilidad de los ecuatorianos en el exterior de haber votado. Es decir, aquí usted tiene un problema de gente que también tenía el derecho a votar en esta primera vuelta y que no pudo hacerlo. Ahora, el mecanismo que ha escogido el CNE para corregir ese error o para garantizar ese derecho es equivocado, y eso es algo que el TSE tiene que revisar. Doctor Quintana, si resolvió el CNE la repetición de esta votación, usted bien nos ha ilustrado, en ningún caso dice junto con la segunda vuelta presidencial, ¿tendrá que esperarse la convocatoria a esta repetición del voto en el exterior
hasta que se pronuncie el Tribunal Contencioso Electoral, porque en el escenario pudiera echar abajo, acogiendo esas impugnaciones, pudiera echar abajo. Todo queda en suspenso hasta esperar que el contencioso se pronuncie. Bueno, el Consejo Electoral tiene que esperar esa decisión del TCE, y por eso es que usted no los ve todavía convocando a esa repetición de votación, no se han puesto a sesionar sobre el color de la papeletita que van a utilizar, no hemos visto todavía decisión sobre la conformación de juntas receptoras del voto, etcétera, etcétera, porque naturalmente están corriendo los plazos para la impugnación de la resolución del pasado 25 de agosto. Incluso tengo entendido que esa resolución todavía no ha sido notificada a los sujetos políticos, entonces mientras no esté notificada, no están corriendo los 3 días que se tiene para interponer el recurso subjetivo contencioso electoral, que de hecho desde mi punto de vista es absolutamente procedente, porque además la ley electoral determina como uno de los casos de procedencia específica de este recurso la declaración de nulidad de las votaciones es objeto de discusión ante el contencioso electoral, y de ahí el contencioso electoral tendrá entre 15 a 20 días para resolver ese recurso, pero entendemos que hay un proceso electoral que está en marcha con todo lo que eso implica, y uno podría o debería suponer que el contencioso se va a tomar mucho menos tiempo que el que establece la ley para darle una respuesta al país, y que la gente que tiene la expectativa, los unos de que las curules que ya se han obtenido preliminarmente hasta aquí, y los otros que quieren acceder a su derecho al sufragio, tengan certeza de si va a haber o no la repetición de votación. Pero sin lugar a dudas que desde lo jurídico, lo deseado sería que el Tribunal Contencioso Electoral deje sin efecto la resolución del Consejo porque no hay causa legal para la repetición de la votación. Lamentablemente es así. Me encantaría a mí decirle otra cosa, porque, y le insisto, para mí también está en juego el derecho al voto del resto de personas. Pero, como nos cogió a todos, como se suele decir coloquialmente, con la bata alzada, este proceso o esta modalidad de votación telemática, evidentemente no tenemos normativa que permita discutir esas fallas a través de alguna declaratoria de nulidad. Entonces, mientras las normas estén así, hay que respetar la ley, no hay causal para declarar esa nulidad, y el proceso electoral debería continuar su marcha. Desde mi punto de vista, no hay posibilidades de repetición de la votación, más allá de esta evidente violación del derecho al sufragio, que fue provocada no por otras organizaciones políticas, ni tampoco por el ausentismo, sino provocada por la negligencia de un Consejo Electoral que otorgó un contrato en estas condiciones a una empresa que ya está quedando en evidencia no tenía la experiencia para brindar el acompañamiento informático al votante en el exterior. Doctor Quintana, si no hay causa legal para repetir esta votación, aquí no se va a burlar los votos de quienes ya recibieron en estas condiciones, con todas las observaciones que ha habido, con todos los cuestionamientos, pero ya recibieron esa votación. Y si no hay causa legal, no se estaría aquí abusando de la norma para repetir en beneficio, como usted bien planteó también, ¿a qué organización política pudiera beneficiar un pronunciamiento en este sentido? Sí, por supuesto que hay una alteración de la voluntad de quienes sí fueron o pudieron acceder al sufragio en modalidad telemática. Por eso es que algunos hemos sostenido que en todo caso, si es que se va a forzar, que ya de suyo eso es irregular, y por eso estoy de acuerdo con usted en que aquí hay una evidente violación y un sobrepasamiento de la ley electoral por parte del Consejo Electoral, que curiosamente es el que está llamado a respetar en primer nivel esta legislación. Sin dudas va a haber una alteración de la votación que ya se ha dado el pasado 20 de agosto y de los escaños que hasta aquí preliminarmente, no oficialmente porque no tenemos todavía proclamados resultados, pero que hasta aquí preliminarmente han obtenido una y otra organización política. Esto va seguramente a variar sobre la base de una repetición de votación irregular. Ahora, en todo caso, ¿qué es lo que muchos hemos sostenido? Si es que va a forzar la repetición de una votación, y finalmente, pongámonos en el escenario, porque eso es posible también acá en el país,
Estamos hablando de un tribunal contencioso electoral que, fíjese usted, se demoró más de un año en emitir un auto de aclaración y ampliación para dejar en firme la sentencia que le suspende los derechos políticos al exalcalde Jorge Yunda, y resulta que se han demorado ese tiempo. Es un tribunal que calcula mucho los tiempos políticos y los mide. Entonces, si usted me pregunta a mí si yo tengo certezas de que el TCE va a dejar sin efecto la resolución del Consejo Electoral, a mí me quedan más dudas que certezas respecto a aquello. Pero si es que en todo caso, el día de mañana, el Tribunal Contencioso decide validar o convalidar o confirmar la, entre comillas, validez jurídica de la resolución del CNE, lo que creo que debería hacerse, en el peor de los escenarios, es repetir la votación para garantizar que quienes no votaron bajo la modalidad telemática, que es lo que originalmente dispone la ley y se implementó en este reglamento que ha sido alterado, modificado entre gallos y medianoche, se garantice la repetición de votación solamente para aquellos que no pudieron sufragar, dejándose intacto el voto de los migrantes que sí pudieron hacerlo el 20 de agosto, porque no hay justificación para llamar a repetir una votación a quienes sí pudieron hacerlo. Se trata de garantizar, en todo caso, el voto de quienes no pudieron hacerlo el 20 de agosto, para efectos de evitar estas distorsiones que se van a producir si es que usted me repite, como está pretendiendo el Consejo Electoral, la votación a nivel de toda la circunscripción del exterior, y además llevando el voto telemático ya a un voto presencial, en cuyo caso, don Miguel, la distorsión en la conformación de la legislatura, como comentábamos al inicio, va a ser mucho mayor, donde probablemente hay candidaturas que van a quedarse fuera, ¿ya? Y por eso es que usted ve, por ejemplo, al expresidente Lucio Gutiérrez a argumentar que él es uno de los que impugnará la resolución de nulidad de votación ante el TCE, porque esa es una candidatura que entró con las uñas. Me parece que entró en 15º lugar. Entonces, como podría haberse alterado el resultado, esa es una candidatura que podría haberse afectada. Por ejemplo, entre otras, las de la lista 25 y otras más, incluso del Partido Social Cristiano, que podrían quedarse fuera, porque evidentemente aquí hay una agrupación política que ha insistido en la nulidad de la votación para efectos de pelear esas curules en el exterior y también en la circunscripción nacional. Entonces, francamente, aquí hay una opacidad en la resolución del CNE, que, insisto, declara una nulidad de votación, incluso en casos en los cuales ese voto es válido. Es decir, es un voto que sí se dio, que no ha sido suplantado, que no ha sido alterado. El problema entonces que usted tiene es con quienes no votaron. Pero todo está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, la pelota está en la cancha de ese tribunal. Doctor Quintana, bien ha citado el caso del exalcalde de Quito, pero sin proclamar resultados, porque no se puede proclamar resultados. ¿Cómo se puede instalar la asamblea? Supongamos que se da la segunda vuelta, toda su oposición, y también hay impugnaciones en un periodo tan corto de año y medio que va a tener esta Asamblea Nacional. Si se sigue impugnando y la manera como reacciona el contencioso, ¿no se podría posesionar la asamblea? Le pregunto en ese escenario. Originalmente, si usted revisa el calendario electoral, la fecha de posesión era el 26 de octubre, porque se entiende que, claro, probablemente había una segunda vuelta electoral y que los resultados oficiales de Asamblea Nacional iban a estar hasta antes de esa fecha. Entonces, de ahí el artículo 91 de la ley electoral indica que, proclamados los resultados en el plazo máximo de 15 días, las autoridades elegidas en el contexto de una muerte cruzada tienen que entrar en posesión. Esa fecha se va a mover sin lugar a dudas gracias a esta genialidad del Consejo Nacional Electoral. La fecha de instalación de la Asamblea Nacional ya no va a ser el 26 de octubre, porque como usted bien ha anotado, para que podamos tener resultados oficiales, es decir, proclamados, usted necesita que todas estas cuestiones queden zanjadas. Y resulta que ahora lo único que oficialmente tiene y que todavía no se han proclamado resultados son las representaciones a nivel de provincia. Eso es lo que ya está con el escrutinio al 100%, y habrá que ver en qué casos no hay recursos contenciosos electorales pendientes. Pero tenemos un problema con las 15 escaños a nivel nacional y con los 6 escaños a nivel de circunscripción del exterior, que todavía no tienen resultados oficiales, gracias a la genialidad del Consejo Electoral de haber implementado un voto telemático en las condiciones en las que hemos conversado, y gracias a esta extralimitación, este sobrepasamiento de la ley, que se da como consecuencia de esta irregular declaración de nulidad de la votación, que evidentemente nos extiende el plazo, porque ahora
la elección o la repetición de esa votación sería el 15 de octubre, a menos que antes del contencioso electoral tome una decisión como la que debería tomar. Pero si todo se consolida, porque el Ecuador lamentablemente, y esto don Miguel con usted lo hemos conversado algunas ocasiones cuando han tenido la gentileza de invitarme a este espacio, Ecuador es el país de los hechos consumados, de la política de los hechos consumados. Entonces, muy probablemente estemos frente a una situación de esa naturaleza, y eso va a hacer que la instalación de la Asamblea Nacional se retrase. Y por supuesto va a provocar también que la posesión del presidente que resulte elegido luego de la segunda vuelta electoral también se retrase. Entonces estamos hablando ya no de octubre o inicios de noviembre, sino que probablemente estamos hablando de entrado diciembre. Entonces es una locura, ¿no? Una elección que debía darse en un plazo no mayor a 90 días, con un proceso expedito, se retrasa gracias, incluso vean, gracias no a la negligencia de los partidos políticos, que yo debo reconocer, no han empezado con esto de los fraudes electorales o de los recursos abusivos en el contencioso electoral, sino gracias a la negligencia provocada por el órgano que se supone debe estar listo para esto, para lo único que es nombrado, que es para organizar procesos electorales transparentes, ¿no? Pero ni eso. Por eso es que muchos creemos que la tarea inminente de la siguiente Asamblea Nacional es iniciar un proceso de fiscalización y control político contra este órgano y otros, como el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que usted comentaba al inicio. Efectivamente, así es. Quiero agradecer al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, por ilustrarnos en este tema electoral. Habrá momento también para hablar de lo otro, esa carga que tenemos cuando no hay plenas garantías con la justicia ecuatoriana. Doctor Quintana, muy amable su participación en la revista de Opinión Democracia. Siempre un placer, don Miguel. Buenos días, un abrazo. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por un país porque recupere la paz y la seguridad. Vamos a la pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el ex candidato presidencial, un reconocido periodista investigador, Cristian Zurita. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder